Bueno, muchas gracias. Un gusto volver a estar acá. He estado muchas veces durante mi vida profesional, así que un gusto estar hoy como presidente del Banco Central. Tampoco podía no venir porque mi auditor es el que me invitó, ¿no? Así que más vale que nos portemos bien. Y bueno, media jornada sobre administración pública, ¿no? La administración pública tiene como una cosa absolutamente fundamental y esencial, que quiero empezar con una reflexión sobre eso, que es que se debate siempre entre los intereses generales y los intereses sociales y los intereses particulares. Por allá por los años 60, un cientista político norteamericano llamado Mancur Olson escribió un libro que se llama La lógica de la acción colectiva. Y él decía que en esa lucha entre los intereses sociales y los intereses particulares, o los intereses particulares o los intereses corporativos, era muy difícil hacer que primara el interés social. Y él lo explicaba de la siguiente manera. Él decía, y daba un ejemplo de Estados Unidos, donde él trabajaba, este no es un problema únicamente de Argentina. Él decía, por ejemplo, en ese momento había cuotas para la importación de azúcar en Estados Unidos, que hacían que el precio en Estados Unidos del azúcar fuera 5 veces el precio internacional. En ese momento las cuotas eran a Cuba, no se permitía la importación de azúcar de Cuba. Entonces lo que decía Mancur Olson es que para una familia típica norteamericana, familia tipo, eso representaba $10-15 al año de un mayor costo. Nadie sale a hacer una revolución por los 10 o 15 dólares que sale un poco más el azúcar, pero para las 5, 10, 15 o 20 empresas que producían azúcar en Estados Unidos, eso eran cientos de millones de dólares. Entonces que esas empresas operaban, actuaban, hacían lobby y hacían que perduraran de alguna manera esos privilegios, ¿no? Entonces él hablaba que la capacidad de acción colectiva de los grupos concentrados es mucho más potente que la acción colectiva de los intereses que son generales. Cuento una anécdota, quizás ustedes me la hayan escuchado en algún momento porque la cuento mucho, tiene que ver con mi gestión en el Banco Ciudad. Allí, por ejemplo, nosotros cuando llegábamos, los ingresos al Banco Ciudad eran o los acomodados de la política o los hijos de los empleados. Es decir, que no había igualdad de oportunidades. Como decía yo, un chico en la Villa 31 que quiera aspirar a un cargo en el Banco Ciudad no tenía capacidad de acceder, estaba vedado. En cierto sentido, los números o los puestos estaban loteados a ciertos grupos particulares. Y cuando llegamos y con mucho apoyo del jefe de gobierno, Mauricio Macri, dijimos, vamos por la igualdad de oportunidades, permitamos que cualquier persona, independientemente de qué familia nació, que su nivel de ingreso, todos tengan igualdad de oportunidades para acceder a este puesto. De nuevo, ¿no? Un conflicto entre un interés concentrado, ya sea de la corporación política, de la corporación de los empleados del Banco Ciudad, contra la igualdad de oportunidades de un ciudadano común, que también, el ciudadano común ni siquiera pedía un privilegio, simplemente pedía, no me dejes afuera, no me excluyas. Con lo cual, como decía, lo hablamos con el jefe de gobierno, hicimos un sistema totalmente, yo creo, revolucionario en el sector público de acceso al empleo público, que era, sacábamos unos avisos muy grandes en los 2 diarios más importantes. Teníamos entre 20.000 y 30.000 currículums. ¿Qué hace uno con 30.000 currículums? Medio estadio de River, imagínense, es una cantidad muy voluminosa. Elegíamos los 1.000 mejores promedios del secundario. A esas 1.000 chicos o chicas le tomábamos un examen en la UBA, nos quedábamos con 100, 150, y de esos 100, 150 elegíamos o le dábamos prioridad a los chicos que venían de colegios públicos. Ese fue el esquema con igualdad de oportunidades. Claro, Mauricio me protegió de la corporación política, me dijo, me parece fantástico, nadie más te va a molestar pidiéndote un puesto. Me hice arreglarte con los del Banco Ciudad. Tuve 24 paros, como yo decía, 24 paros en contra de la igualdad de oportunidades. Claro, y esos paros eran dolorosos, eran costosos, eran agresivos, y uno los tenía que, de alguna manera, sostener su posición, porque uno estaba trabajando para otra persona. ¿Para quién estaba trabajando? Para ese chico, repito, que un día se levanta y dice, quiero tener una oportunidad y quiero que se me trate igual que a cualquier otra persona. Pero fíjense qué difícil que es, porque lo más fácil para el que está en la administración pública es decir, bueno, tengo tanto lío,
directamente concedo a estos grupos de interés y vivo más tranquilo, porque la persona para la cual uno está trabajando ni siquiera sabe que uno está haciendo lo que está haciendo, y mucho menos si no sabe va a salir a defenderte, ¿no? Entonces me acuerdo y cuento esto a veces, que una vez estaba caminando en la ciudad de Buenos Aires, me para un señor y me dice: usted es el presidente del Banco Ciudad. Y yo ya me atajé, ¿no? Porque cuando la gente te para en la calle, algún lío tuvo. Me dice: mira, le voy a contar la historia. El año pasado vino mi hija, me dijo y me trajo un aviso del diario y me dijo: me voy a presentar en este concurso en el Banco Ciudad. ¿Y sabe lo que yo le contesté a mi hija? Le contesté que esto es un banco público y que en Argentina los bancos públicos se entra por acomodo. Entonces le dije yo a mi hija, me contó este señor en la calle: ¿conoces a alguien en el Banco Ciudad? ¿Tenés una palanca? ¿Tenés a alguien que te pueda hacer entrar? Si lo tenés, metele para adelante, pero si no lo tenés, no pierdas el tiempo. Me dice: ese fue el consejo que yo le di a mi hija. Y mi hija me dijo: papá, ¿sabes qué? Hoy quiero creer que las cosas van a ser diferentes. Y dice: yo trabajo en el Banco Ciudad. Entonces uno a veces recibe, ¿no?, una caricia de ese grupo para el cual uno está trabajando, que son los intereses públicos, los intereses sociales, para los cuales nosotros desde la administración pública tenemos que servir y para los que tenemos que trabajar, pero que no van a estar para defenderte cuando por defender sus intereses tengas que confrontar con los intereses privados. Y ese es el gran dilema. Entonces, bueno, esa chica creyó, y fue muy importante que creyera, porque al creer permitió que las cosas se hicieran bien. Si hay mucha gente acá es porque ustedes también creen, y les agradezco que crean. Y me parece que es muy importante que ustedes insistan acá es porque están interesados en la administración pública y que crean que una administración pública puede hacerse de manera diferente, ¿no? Así que quiero arrancar con eso como una reflexión personal sobre el tema de la convocatoria de hoy. Y ahora sí voy a hablar un poquito sobre el tema para el cual me había comprometido a charlar. Como presidente del Banco Central tenemos un protocolo muy estricto sobre cómo comunicar las cosas que tienen que ver con la gestión, porque se imaginan que uno habla de temas bastante delicados, con lo cual yo tengo que leer mis discursos, así que esto no es mi estilo, como ya ven, pero en este caso me toca hacerlo de esta manera. Así que, si me permiten, arranco entonces ya con el texto que preparé para hoy, ¿okay? Bueno, muchas gracias por la invitación para compartir algunos minutos con ustedes para comentar sobre los progresos y desafíos que tenemos desde el Banco Central de la República Argentina. Si volviera por un instante a mi discurso de inauguración, veríamos que planteé 3 ejes estratégicos para nuestra gestión. El primero tiene que ver con la conducción de la política monetaria y cambiaria, podríamos decir. El segundo sobre el desarrollo del sector financiero y el tercero sobre el objetivo de bancarización e inclusión financiera. Son los 3 ejes que fijamos. Me gustaría en esta charla rendirles cuentas sobre lo que hemos hecho en cada una de estas áreas. Es importante que los funcionarios podamos explicar y rendir cuentas a la sociedad de nuestras acciones. Quizás lo que corresponde a política monetaria es lo que ha concentrado la mayor parte de nuestro trabajo. Es allí donde teníamos los desafíos más urgentes. Heredamos una situación con un alto ritmo de emisión monetaria, sumada a la bomba de los futuros, que habrán leído en los diarios, y una historia de elevados pass-through, en otras palabras, una cierta dificultad para que los movimientos en el tipo de cambio no se trasladaran luego a los precios. Teníamos, por otro lado, una certeza de hacia dónde debía ir Argentina. A un régimen cambiario, con un banco central focalizado obsesivamente en preservar la estabilidad de precios, implementando un régimen formal de metas de inflación en conjunto con un tipo de cambio flotante. Esto es esencial porque siempre que Argentina implementó regímenes de tipo de cambio fijo, terminó eventualmente con una importante crisis macroeconómica. Por el contrario, casi todos los países con economías similares a la de Argentina, economías relativamente pequeñas y que necesariamente se integran con el mundo, han logrado esquemas macroeconómicos muy estables, permitiendo que la paridad con las monedas externas se ajusten, al tiempo que mantienen gran estabilidad en el valor de la moneda propia. Déjenme decirles que es siempre tentador tratar de estabilizar el tipo de cambio. Alinea las expectativas y baja rápidamente las tasas de interés.
Pero créanme, lo que es fácil al principio se compensa con los problemas que vienen después. Con el tipo de cambio fijo, la economía se queda sin válvulas de ajuste frente a los distintos shocks que recibe, con lo que esos ajustes al final del día se producen de una manera más disruptiva y costosa. Ustedes conocen todos esos episodios, el 75, el 82, el 89, el 2001. Hoy elegimos el camino más difícil, el de estabilizar la economía sin operar sobre el tipo de cambio. Pero crean que el esfuerzo vale la pena, porque emergeremos de este desafío con una economía que ostentará una mayor capacidad para acomodarse a los shocks y a las malas noticias sin recesiones o crisis que caracterizaron nuestra historia pasada. Tal como afirman Tornelli y Velasco, dos colegas académicos, contrariamente a lo que a menudo se sostiene, un régimen de tipo de cambio flexible estaría en mejores condiciones de inducir un comportamiento más prudente de la política económica, la fiscal y la monetaria. Los autores concluyen que este tipo de régimen cambiario permite que los efectos perjudiciales de políticas económicas erróneas o irresponsables se manifiesten muy rápido. Uno inmediatamente, si mete la pata, se ve en el tipo de cambio, lo cual brinda incentivos hacia una mayor disciplina fiscal y monetaria por parte de las autoridades e induce más rápidas y mejores reacciones frente a shocks de diversa índole. Con esta visión, la de construir un esquema de política económica más sana, nos abocamos desde el día 1. Primero tuvimos una etapa más obvia, que fue eliminar los excesos monetarios del gobierno anterior. Esta etapa, que duró hasta fines de febrero, llevó la tasa de emisión desde valores cercanos al 50% interanual a valores en el rango de 25 y 30%. Hoy aprovecho para aclarar, la cantidad de dinero solo crece unos pocos puntos porcentuales por encima del 20% respecto al año anterior. En marzo, sin embargo, migramos a otro esquema de política monetaria, el que es más común en la enorme mayoría de los países que experimentan una notoria estabilidad de precios, desde Estados Unidos e Inglaterra hasta Chile y Colombia, y que consiste en utilizar la tasa de interés como referencia para el manejo de la política monetaria. La tasa de interés marca cuán dura es la política monetaria o cuán blanda. Si la inflación no cede o está por encima del objetivo propuesto, se decide poner la tasa de interés más alta. Esto contrae la cantidad de dinero en la economía, lo cual desacelera los precios y modera las expectativas de inflación. Cuando la tasa de inflación desciende o se ubica por debajo de los objetivos, el Banco Central reduce la tasa de interés. Así, la política monetaria tiene un indicador claro, clarísimo, de lo que buscan las autoridades monetarias. Este indicador todos lo entienden y todos lo ven. De esa manera, ese indicador lo usan ustedes, por ejemplo, como profesionales de las ciencias económicas, para realizar sus propias proyecciones y eventualmente asesorar a sus clientes sobre la marcha futura de los precios. De esa manera vamos todos convergiendo a los niveles de inflación buscados. En las últimas semanas se ha hecho gran progreso en este sentido. Mucha de la discusión pública tiene que ver hoy con la política contractiva que en lo monetario está aplicando el Banco Central. Los resultados de esta política quizás es difícil todavía verlos. La economía se encuentra en el medio de un reacomodamiento de precios relativos y tiene que sobrellevar los efectos de la fuerte emisión del año pasado. Esto es así porque la emisión lleva un tiempo por el cual opera en la economía. Pero ya tenemos señales de que los resultados están produciéndose. Sacando la evolución de los precios regulados, le hace tarifas, el resto de los bienes ha mostrado una visible desaceleración de su marcha en abril. El Banco Central está ponderando cuán sostenido, definitivo y claro es este patrón previo a decidir un acomodamiento de su política monetaria. Esto lo que quiere decir es, cuando estemos bien seguros que la inflación bajó, ahí entonces podemos, y además lo vamos a hacer, acompañar con las tasas de interés. El INDEC, el 15 de junio, recién va a dar por primera vez el índice de precios nuevo. Así que por el momento hemos tenido que ir trabajando con los distintos índices creíbles que están disponibles en la Argentina. Uno de los más importantes es el índice de la Ciudad de Buenos Aires, porque el propio Mauricio Macri, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le pidió a su Instituto de Estadísticas, ante la ausencia de un índice oficial creíble, que construyera uno confiable. Así que esa es una referencia muy importante hoy de inflación en la Argentina.
El otro es una provincia que tuvo siempre un gobierno muy independiente, que es la provincia de San Luis, que también produce el otro índice creíble. Ahora bien, muchas de las correcciones tarifarias que se han dado en los últimos meses son más específicas de la ciudad de Buenos Aires, ya que gran parte de los subsidios estaban concentrados aquí. A veces lo ilustro pensando en una familia de la provincia de San Juan, que pagaba más por el agua en la ciudad de Buenos Aires que por su propia agua. ¿Por qué digo esto? Porque si uno tomaba el déficit de la empresa AISA, que es la empresa que provee el agua en el área metropolitana, y lo dividía por el número de familias del país, se podía computar cuánto pagaba cada familia de Argentina para financiar ese déficit. Era un número de más o menos 1.500 pesos por año, que cada familia pagaba para financiar el déficit de AISA. Y ese número terminaba siendo más alto que lo que pagaba por su propia agua en San Juan. El resultado es que cuando se aumentan esas tarifas de AISA puntualmente, que justamente lo que busca hacer, o va a permitir, es una menor emisión y por consiguiente una menor inflación, o va a generar los recursos para reducir otros impuestos que se pagan primordialmente en el interior del país. Con lo cual, de alguna manera, lo que se está produciendo es un rebalanceo de los precios relativos, incrementando los de la capital federal y bajando los del interior del país. Por eso el índice de precio de la ciudad de Buenos Aires puntualmente va a dar más alto que el de la media nacional, mientras se dé ese reacomodamiento de los precios relativos. Simplemente para que se tenga presente, entonces, el índice de San Luis resulta una medida mucho más interesante y representativa de la inflación que está viviendo el conjunto del país. Y San Luis muestra una inflación que no solo en marzo ha sido menor, sino que ha sido, por el motivo que explicaba, bastante menor durante todo el primer trimestre del año. Un pie de página sobre el cepo. Ustedes saben, el 17 de diciembre el Banco Central decidió levantar el cepo cambiario. Quería comentarles, en su rol de profesionales de ciencias económicas, que en los meses siguientes fuimos a su vez desarticulando regulaciones y restricciones adicionales. Por ejemplo, el 4 de febrero pasado, el directorio del Banco Central decidió decretar la defunción de los llamados argendólares, que son los dólares depositados en el sector financiero, permitiendo su plena transferabilidad a plazas del exterior y viceversa. Es decir, que si uno tiene un dólar en un banco en Argentina, lo puede mover afuera o puede mover de afuera adentro. Entonces desaparece el concepto del argendólar, es dólar. Finalmente, el 21 de abril, el directorio del Banco Central decidió eliminar el cronograma de importaciones previas al 17 de diciembre, esto lo hicimos la semana pasada, del 2015, que todavía tenían acceso restringido al mercado de cambios. En las próximas semanas esperamos profundizar lo muy poco que queda de las restricciones cambiarias remanentes, buscando un mercado cambiario verdaderamente libre, ágil y transparente. Bueno, termino ahí con lo monetario y cambiario. Paso al segundo eje estratégico de nuestra gestión, que es el desarrollo del sector financiero. Ustedes saben que en Argentina no contamos con un sistema financiero profundo. Con un ratio de depósitos privados a PBI de 17%, no podemos decir que tenemos un sector financiero desarrollado. Miren, por ejemplo, los depósitos privados a PBI en Brasil, 56%, 17-56%, Chile 49%, ni hablar Inglaterra, 134%, o Japón, 227%. En Argentina lo que existe es un sistema que es más bien transaccional. La mayoría de la gente que deposita dinero en los bancos lo hace porque esto le ofrecen servicios de medios de pago, pero no porque quieran intermediar allí sus ahorros. La mitad de los depósitos en pesos del sector privado son a la vista, es decir, listos para sacar en cualquier momento, mientras que más del 80% del saldo de los depósitos a la vista y plazo tienen un plazo residual menor a un mes. Esta es una situación que debemos modificar urgentemente. Dinero no intermediado por el sector financiero es dinero mal intermediado y probablemente con una bajísima tasa de retorno. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno ahorra poniendo $1 en una lata, obtiene ese individuo y por consiguiente el país de ese ahorro una tasa de retorno que es menos la inflación de Estados Unidos. O sea, si la inflación de Estados Unidos es del 2%, uno pierde 2% de poder adquisitivo todos los años, menos 2%.
Es decir, perdemos plata. Un dólar intermediado por el Banco Santander, y lo menciono simplemente porque lo vi en los diarios este fin de semana, en unos préstamos a pymes del Banco Santander, no sé si lo vieron, tiene un retorno del 6%. Es decir, el que va a pagar por un préstamo 6% es porque tiene una actividad productiva que va a generar un retorno de más del 6%. Entonces, como al país nos conviene muchísimo sacar algo que nos rinde 0 a ponerlo donde rinde 6. En otras palabras, para la Argentina, pasar de tener los dólares bajo el colchón a tenerlos intermediados por el sector financiero implicaría una ganancia de aproximadamente el 6% anual en valores reales. Yo creo que el país no puede darse el lujo de perder tanto dinero. Doy otro ejemplo. Hoy un ahorro en pesos invertido en una propiedad puede dar un retorno de entre 2 y 4% real en pesos, pero el mismo importe invertido en préstamos UBI en el Banco Macro da un retorno que lo duplica en términos reales. Creo que queda claro, clarísimo, que Argentina es víctima de un altísimo costo por no haber alentado el ahorro y desarrollado su sistema financiero. Un sistema financiero de mayor escala permitiría extender significativamente los recursos financieros disponibles para las decisiones de producción de las empresas y de consumo de las familias. En términos de montos, imaginemos por un momento que habiendo mantenido un contexto que estimulara el ahorro, pudiéramos pasar a tener un sistema financiero que proveyera crédito en la misma magnitud en relación a la economía que vemos en el promedio de Brasil, Chile y Colombia. Hoy estaríamos hablando de un saldo total de crédito del sistema financiero de 4 veces el actual, en términos de crédito, del crédito a las empresas, y podría llegar a ser 5 veces el corriente. Planteando números concretos, si el saldo de créditos en Argentina alcanzase el promedio de los países latinoamericanos mencionados, esto implicaría un aumento de más de 46 puntos del PBI en recursos destinados al financiamiento de nuevas inversiones o un mayor consumo por parte de los hogares, facilitando el fondeo de nuevos proyectos y emprendimientos productivos. Un comentario adicional. El sector financiero ha sido, ustedes saben, vilipendiado y estigmatizado como ha sido muchas veces en el pasado. Sin embargo, es el reservorio fundamental para la igualdad de oportunidades. ¿Por qué digo esto? Un sector financiero chico implica que solo pueden embarcarse en proyectos ambiciosos quienes ya tienen dinero. Un sector financiero de estas características perpetúa la exclusión, la inequidad de la distribución del ingreso y hace de la igualdad de oportunidades una utopía inalcanzable. Por el contrario, un sistema financiero amplio, con más y mejor disponibilidad de crédito, permite que todos los ciudadanos, independientemente si tienen plata o no, puedan acceder al capital, incrementando sus posibilidades y haciendo de la igualdad de oportunidades una realidad. El desarrollo del sistema financiero no es tan solo un imperativo económico, que genera mayor crecimiento, sino también es un imperativo moral. ¿De quién es culpa que los argentinos hayamos dejado de lado estas grandes oportunidades? No le vamos a echar la culpa a nadie, o sea, somos nosotros mismos. Obviamente, de un gobierno que no supo proveer una moneda estable para el ahorro de los argentinos. Esto ha implicado que los argentinos hayan migrado hacia los activos reales para su ahorro con menor rentabilidad, o hacia el dólar, que no solo tiene el mismo problema de la menor rentabilidad, sino que tiene un valor que ha fluctuado de manera extraordinaria respecto a la canasta de consumo de los argentinos. El dólar a veces es caro, el dólar a veces es barato. Si uno invierte cuando está barato, puede hacer un buen negocio. Si invierte cuando está caro, hace un pésimo negocio. Por ello, un descenso sostenido de la inflación es el mecanismo más idóneo para el desarrollo del sector financiero. Volvemos entonces a la baja de la inflación como mecanismo para el desarrollo nacional con inclusión social. En las últimas semanas, el Banco Central ha lanzado una iniciativa para la implementación de una nueva modalidad de ahorro y de préstamos con el potencial de cambiar radicalmente el acceso a la vivienda para las familias argentinas, pero al crédito en general. Y su novedad consiste en que estarán denominados en unidades de vivienda, que las llamamos UBIs, y su valor se actualizará diariamente por el SER. Esta iniciativa presenta significativos beneficios para el ahorrista, dado que se trata de un instrumento de ahorro en pesos protegido de la inflación, similar a un ahorro en ladrillos, pero accesible a todas las familias, independiente de su poder adquisitivo, y que permitirá consolidar nuestra moneda como reserva de valor a largo plazo.
Por el lado de los préstamos, el desarrollo del mercado de créditos en UBIs tiene el potencial de reducir las barreras para el acceso a todos los créditos, incluyendo los hipotecarios. Estos últimos hoy acotados a ser aproximadamente 1/100 del PBI. Chile, por ejemplo, tiene 17 puntos del PBI en créditos hipotecarios. Al estar denominados en UBIs, la tasa de interés de estos créditos pasa a ser una tasa real, que estimamos oscilará inicialmente en torno al 5% anual. Así, las cuotas de un crédito hipotecario bajo esta nueva modalidad son asimilables a un alquiler tradicional, el cual típicamente se ubica en aproximadamente un valor fijo de la propiedad y se va adecuando con el nivel de precios de la economía. Es decir, una de las mayores ventajas de este instrumento radica en que hace posibles cuotas sensiblemente más accesibles que las de un crédito tradicional, especialmente al principio. Es importante hoy transmitir esto. Fíjense, miren esto, un crédito hipotecario habitual, tasa fija, digamos con una tasa del 24, y estoy siendo súper generoso, si consiguen un préstamo hipotecario al 24 me avisan, implica que el primer año una persona tiene que pagar el 24% de su casa. O sea, el primer año se paga un cuarto de la casa. ¿Ustedes se imaginan qué sueldo tiene que tener esa persona para poder sostener una cuota que en un año paga un cuarto de su casa? ¿O qué tipo de crédito hipotecario es ese que te pide que pagues un cuarto de tu casa el primer año? El resultado es que no hay crédito hipotecario. Es claro, la cuota luego se licúa con la inflación, pero es precisamente por eso que tiene que ser tan alta al principio. Yo digo que es como una carrera de vallas. El problema es que la primera valla es altísima y después las vallas van cayendo en altura, pero nadie se anima a saltar o nadie puede saltar esa primera valla. El préstamo en UBIs empareja las vallas, las hace a todas de la misma altura. Todas tienen la misma altura, lo cual permite que la primera no sea 24, sea 5%. El primer año uno va a pagar el 5% de la casa, el segundo año el 5% y el tercer año el 5%. Ahora muchos más podrán correr la carrera. Es así que este tipo de créditos, al reducir el valor de la cuota inicial, tiene la potencialidad de expandir en gran medida el acceso al crédito hipotecario. El préstamo en UBIs no es una trasnochada ni un invento académico y mucho menos un invento mío. Abreva la experiencia de países vecinos como Chile y Uruguay, donde hoy resulta más barato comprar que alquilar. Es simplemente replicar la existencia de una moneda estable y volver a tener crédito de largo y mediano plazo a tasas razonables. Aunque habíamos sugerido esta iniciativa en el arranque de nuestra gestión, y el año pasado como diputado de la Nación había presentado un proyecto en este sentido, este año nuestro trabajo con las UBIs fue enriquecido por el senador Cobos, que aporta una visión aún más estratégica al asunto. La importancia de la UBI, dice Julio, no es solo promover el crédito hipotecario, sino que permite la existencia de un instrumento de ahorro donde el valor de nuestros ahorros esté preservado en términos reales. A partir de su proyecto de ley, que de hecho lo vamos a estar discutiendo mañana en el Congreso, esperamos consolidar lo hecho desde el Banco Central, apuntando a promover una fuerte cultura del ahorro entre nuestra población y particularmente entre nuestros niños. Espero que luego de este encuentro, no sé, por ahí soy exitoso, ustedes se animen a abrirle a sus hijos una cuenta en UBIs, donde ellos, quizás con la ayuda de ustedes, vuelvan a encontrar la posibilidad de un ahorro con visión de largo plazo, y eso es igualdad de oportunidades. Finalmente, unas breves palabras sobre bancarización y ya voy terminando. Allí tenemos ideas muy interesantes y les cuento que estamos recibiendo el asesoramiento personal del presidente del Banco Central de Suecia, país donde solo el 6% de las transacciones se realiza en efectivo. Ya nos dijo, por acá, hagan esto, así que ya van a ir sabiendo. Nuestra agenda en este sentido es ambiciosa y será de implementación gradual, pero ya ha comenzado. Hace unas semanas el Banco Central ha impulsado la bancarización plena, haciendo que todas las cajas de ahorro sean gratuitas. Esta iniciativa yo la había ya impulsado como presidente del Banco Ciudad y ahora se extiende a todo el sector financiero. Toda persona en Argentina puede abrir una caja de ahorro gratis y operar de manera gratuita en ese banco, ya sea en ventanilla, en cajero, etc. Puede abrir todas las cajas de ahorro que quiera. Estas cajas gratuitas puede abrir todas las que quiera en todos los bancos que quiera. Y espero decidan hacerlo en muchos bancos, cada uno de ustedes. Al mismo tiempo, hicimos que todas las transferencias bancarias sean también gratuitas. Con lo cual, si tienen cuentas en muchos bancos, podrán transferir el dinero de manera gratuita también.
podrán así responder de manera mucho más ágil a los movimientos en las tasas de interés pasivas y activas y a cambios en la calidad de los servicios ofrecidos, y ayudan a que hagamos el sistema más competitivo. A todo esto se añaden las iniciativas que estamos llevando a cabo en materia de transparencia. El día que liberamos las tasas de interés, que fue el mismo día del cepo, obligamos a los bancos a publicar sus costos financieros total de manera visible y grande. Y cuando liberamos las comisiones, hicimos algo que fue bastante, a mi entender, bastante revolucionario, y ustedes me podrán después decir si vamos bien. Obligamos a que cuando un banco elige cambiar una comisión, le tiene que mostrar al cliente cuánto cobran sus competidores. Es decir, que un banco dice, te quiero cobrar más por esto, pero bueno, el Banco Nación cobra esto, el otro banco cobra esto, ¿okay? Así que vamos a ver si se animan. ¿Okay? Más bancarización y más transparencia serán los pilares para un sector financiero cada vez más competitivo y que esté cada día más al servicio del usuario de servicios financieros. Queda mucho por hacer, nuestra tarea no habrá concluido hasta que la inflación no haya definitivamente sucumbido en la Argentina. Pero estoy convencido que vamos por el buen camino. Muchas gracias.